Ok, listos, ya estamos grabando. Ok, jóvenes, entonces para terminar de ver el tema de estructuras de control en la parte de algoritmos, que es lo que estamos viendo, nos queda pendiente por ahí una estructura de control muy importante. En pseudocódigo a esta estructura de control la llamamos según, ¿verdad? Si la memoria no me traiciona, creo que es la única estructura de control que de momento no habíamos abordado, no habíamos utilizado. Es una estructura muy importante, ¿verdad? Esta estructura de control en lenguajes de programación formal se le denominan switch, ¿verdad? Switch. En pseudocódigos la denominamos según, ¿verdad? Que, bueno, si llevamos eso al inglés, pues estamos hablando según sea, ¿verdad? Cambiamos una opción u otra, ¿verdad? Hacemos un switch, un cambio, según sea nuestra necesidad. Vamos a generar, como lo hemos hecho hasta el momento, un pequeño ejemplo que nos va a ayudar a comprender el uso de la estructura según, ¿verdad? O switch, ¿verdad? En lenguajes de programación formal, ¿verdad? Ok, el enunciado que vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos a desarrollar el siguiente enunciado, ¿verdad? Vamos a suponer que nos solicitaron a nosotros como desarrolladores de software elaborar un sistemita de venta de boletos de medios de transporte. Vamos a imaginar que hay una empresa, ¿verdad?, que pública, que es la que vende los boletos en una ciudad X, donde todos los usuarios pueden ir a adquirir los boletos, tanto digamos que para avión, para tren, para barco, ¿verdad? Entonces es un sistema donde el usuario se le presente un menú mediante el cual éste pueda escoger la compra de boletos de 3 tipos de medios de transporte. ¿Sí? Okay, entonces vamos a tener 3 tipos de medios de transporte. Digamos que avión, barco y tren. ¿Sí? Y que luego de que él haya seleccionado cuál medio de transporte quiere utilizar, ¿verdad?, o necesita en ese momento, va a digitar la cantidad de boletos, ¿verdad? Por supuesto, cada boleto va a tener un costo de acuerdo al tipo que sea, si es de avión, si es de barco, si es de tren. Y el sistema tiene que, tiene que digitar la cantidad de boletos que se va a adquirir, y el sistema tiene que devolverle la cantidad, el costo total a pagar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a preguntarles siempre esto, porque veo que hay algunos de ustedes que son bastante hábiles. ¿Alguna persona que quiera desarrollar el enunciado, o lo voy desarrollando yo? Si alguien se quiere ofrecer, quiero darles el espacio también para que ustedes también tengan oportunidad. ¿Alguien que quiera desarrollarlo o cree que pueda desarrollarlo? ¿O lo desarrollo yo? Bueno, ese silencio me indica que el profe lo va a tener que desarrollar. Bueno, vamos a ver. Vamos a llamarle a este ejemplo, como la estructura de control se llama según, ¿verdad? Vamos a ponerle ejemplo según, ¿verdad? Porque esa es la estructura de control de datos que vamos a utilizar para desarrollar nuestro pequeño algoritmo, ¿verdad? Entonces dice el enunciado que presente un menú
el usuario pueda escoger la compra de boletos de al menos 3 tipos de medios de transporte. Ok, entonces vamos a necesitar unas variables por ahí. Vamos a llamar a una variable que se llame, no sé, digamos que boletos de tren, ¿verdad? Lo vamos a definir de esa forma. Entonces declaramos una variable para los boletos de tren, y también vamos a declarar entonces una variable para los de barco. Dijimos que podía ser otro medio de transporte. Y otra variable para los de avión. Sí, tenemos tren, barco y avión. Bueno, también nos dice el enunciado que al final al usuario se le debe de indicar cuál es el total de la compra de boletos que él está haciendo. ¿Sí? Entonces vamos a declarar esa variable que nos va a ayudar a definir el total de la compra. También, ¿verdad? Debemos de destinar una variable de cantidad, porque el usuario nos tiene que indicar la cantidad de boletos que él desea adquirir, me parece a mí. Hay algo que nosotros podemos hacer de previo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, aquí quiero explicarles algo, ¿verdad? Con respecto al asunto de las variables. Las variables nosotros podemos declararlas de forma local o de forma global, ¿verdad? Nosotros en estos momentos pues estamos haciendo ejemplos básicamente solo en términos de programas locales, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el programa principal, con lo que se llama o se denomina main, ¿verdad? En lenguajes de programación formal, a todo lo que está entre este término algoritmo y este fin de algoritmo, ¿verdad? Como estamos en lenguajes pseudocódigos, se le denomina así. En la mayoría de los lenguajes de programación se le denomina el main. Nosotros estamos solamente trabajando en el main. Por eso es que utilizamos variables locales. Más adelante, cuando ya empecemos a hacer un poco más de desarrollo más complejo, vamos a ver ese otro tipo de variables, las variables globales. Pero en este momento lo que nosotros hacemos es utilizar variables locales. Hay otra cosa que nosotros podríamos hacer de una vez aquí, y es declararle de una vez el precio, ¿verdad? Vamos a decir que esto es en dólares. ¿Sí? Vamos a decir que ese es el costo, ¿verdad? $15 con 35 centavos que cuesta el pasaje de tren. No sé, vamos a decir que el de barco es 20 con 75 centavos, y el de avión pues ya es un poquillo más caro. Vamos a decir que se cuesta 120 con 55 centavos. Vamos a decir que solo hay un destino nada más. Vamos a partir de ese hecho. El total no sabemos cuánto es, porque va a depender de la cantidad de boletos que el paciente compre, y entonces lo declaramos en cero, y tampoco sabemos qué cantidad va a comprar él. Entonces eso sí los inicializamos en cero, porque con esto yo declaro la variable y con esto la inicializo. Son dos cosas distintas: declarar e inicializar una variable. Yo puedo declarar una variable y no inicializarla, ¿verdad? Pero en este caso, pues por regla, por norma en programación, uno siempre declara una variable y acto seguido debe de
también inicializarla, ¿verdad? En este caso, pues estamos inicializándolas con un valor determinado, y en el caso de cantidad y total, pues las estamos inicializando sin ningún valor. Ok, vamos a escribir este menú, ¿verdad? Porque aquí el planteamiento del programa, vean que es muy importante los pasos. Hay unos pasos que más adelante yo les voy a explicar a ustedes, pero nosotros los programadores, hay una parte fundamental que ya en estudios de ingeniería de software o en ingeniería en computación sí se hace de forma más rigurosa y formal. Nosotros lo vamos a hacer un poco informal, ya luego entraremos en procesos más formales de una etapa que se le llama análisis de sistemas. De hecho, el analista de sistemas es un ingeniero software, ¿verdad? Que normalmente las empresas, ustedes verán los anuncios de contratación y dice, se requiere analista de sistemas, ¿verdad? El analista de sistemas básicamente hace lo que yo acabo de hacer. Analiza la problemática, ven, el problema que se le plantea, la necesidad que tiene una empresa, y realiza un análisis y detalla la serie de requerimientos, ¿verdad?, a necesidad que se necesitan para el desarrollo de la solución. Leyendo yo ese enunciado es como llego al análisis de que se requieren estas variables, por ejemplo, y que obviamente, ¿verdad?, puedo utilizar X o Y estructura de datos, de control de datos, para obtener la mejor solución. En este caso, pues normalmente los menús a nivel de desarrollo software se utiliza esa estructura de control denominada según, ¿verdad?, en el caso de pseudocódigo, y switch en el caso del lenguaje formal, ¿verdad? Pero antes de utilizar antes de utilizar la estructura de control switch, vamos a escribir por aquí nuestro menú, ¿verdad? El menú, aquí podemos ponerle qué sé yo, menú de boletos de medios de transporte. No sé, ponerles algo, ¿sí? Ok, por aquí vamos a escribir otro enunciado que nos diga boletos de tren, ¿sí? O sea, la opción número 1 va a ser la de boletos de tren. Vamos a darle copiar y pegar. Ahorita nuevamente cambiamos y los otros 3 medios de transporte, ¿verdad?, van a ser el segundo, vamos a decir que es avión. Aquí yo estoy omitiendo las tildes y esas cosas, es cuestión de los programadores que normalmente en programación, ¿verdad?, en la parte de variables no se utilizan tildes, entonces a uno le queda la maña, pero ustedes hagan ahí la tilde de avión, porque avión es grave. Y este sería el de barco, la opción 3 es de barco. Entonces, y vamos a hacer la opción también de, me he olvidado, la opción 4, que va a ser cuando el paciente escoja esa opción, es para salir del menú. Ok, ese es nuestro menucito, ¿verdad?, de la aplicacioncita que le estamos desarrollando a la empresa de transportes. Ok, bueno, aquí me dio error porque no hay ninguna instancia aquí para
para la estructura de datos, de control de datos que tomé de la barra de herramientas. Entonces, aquí ejecuto y básicamente lo que tenemos es el menú. Obviamente, en este momento nuestro menú no hace nada, ¿verdad? Porque no controlamos datos en estos momentos, ¿verdad? No hemos entrado a la etapa de control de datos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer funcionar nuestro menú. Entonces ahí sí vamos a jalar nuestra estructura de control de datos llamada según o switch, ¿verdad? Ok, ¿cómo funciona esta estructura de datos, verdad? Según una variable numérica, ¿verdad? Una variable numérica que yo, en este caso, aquí necesito una variable que me permita saber cuál es la opción que quiero ejecutar de mi estructura de control de datos. Entonces vamos a necesitar una opción, una variable que me determina la opción. Entonces vamos a declarar una variable que la vamos a denominar OPC, que es diminutivo de opción, ¿sí? Entonces esa variable es la que vamos a examinar, es la que nos va a dar la lógica de qué es lo que va a hacer nuestro sistema, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cuando el usuario digite, cuando opción, ¿verdad? Bueno, y algo muy importante. Entonces, debemos de capturar el valor para OPC. Entonces necesitamos capturar aquí el valor con el que va a ser seteada, ¿verdad? O con el valor que va a adquirir nuestra variable OPC. Entonces, aquí vamos a decir que cuando OPC valga 1, yo voy a comprar boletos de avión. Cuando la OPC valga 2, voy a comprar boletos de avión. Y cuando OPC valga 3, voy a comprar boletos de barco, ¿verdad? Entonces, eso es, así de sencillo es como funciona la estructura de control según. Ok, vamos a ir llenando esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver la opción 1, ¿verdad? La opción 1. Vamos a ver qué le podemos poner aquí a la opción 1. Obviamente la secuencia de datos, podemos mandarle un mensaje al usuario para que, recuerden que siempre tenemos que enviarle mensajes al usuario para que él en todo momento sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que como la opción 1, de acuerdo a nuestro menú, es boletos de tren, pues vamos a preguntarle al usuario, a ver si él está bien ubicado. Desea comprar boletos de tren, ¿verdad? Estamos haciendo una pregunta. Entonces cuando él... ¿Sí? ¿Quién me habla por ahí? Una consulta. Sí. Jefferson, una consulta, digamos. Sí, Jefferson. Poniendo que ya eligió la opción para que no le salga lo otro arriba, porque antes del escribir no ingresa, qué sé yo, un limitar pantalla, para que simplemente tenga lo de eso que está poniendo. Perdón, es que vieras que casi no se te entiende. Ajá. Ok, digamos que donde dice está a comprar los boletos del tren, viene eligiendo la opción. Cuando entre, que antes del escribir haya un limpiar pantalla para que le aparezca esto como un mensaje nuevo. Sí, sí. No tengo todo el resto atrás. Sí, Jefferson. Ahí, digamos, vamos a ver. Didácticamente hablando, ¿verdad? Yo sé que lo que acabas de decir, técnicamente hablando, está correcto. Didácticamente hablando, nosotros siempre vamos a ir de lo sencillo a lo complejo, ¿sí? Obviamente hay una serie de aspectos a nivel técnico que yo no estoy incluyendo dentro de este código, porque es un código en el que yo tengo que transcribirles a ustedes, ¿verdad? Obviamente
usted ha sido más acuicioso, ha estudiado más código, hay ciertos tips que ya usted sabe, pero en este momento, al resto de sus compañeros, yo les quiero plantear un código donde ellos vean el código estrictamente necesario y que sea funcional, ¿sí? Y ya luego iremos incluyendo, vas a ver, hay un montón de elementos que en estos momentos pues yo estoy omitiendo por la etapa del nivel educativo en el que estamos. No hemos entrado a ver funciones todavía y otras cosas que poco a poco le prometo que vamos a ir incluyendo esos elementos. De momento, entre más código yo meta aquí, entre más caracteres, para algunos de sus compañeros va a ser más difícil comprender el algoritmo. ¿Qué le parece? Así, profe, entiendo. ¿Verdad? Todo bien, entonces. Todo tiene su etapa y su momento, vas a ver. De momento nos va a funcionar. Si el programa fuera más grande, necesitamos hacer eso que me estás diciendo, porque si no se nos ensucia el buffer. Pero ahí vas a ver, poco a poco. Bueno, luego de que nos aseguramos que efectivamente el chiquitín quiere comprar boletos de tren, le podemos hacer la pregunta de cuántos desea comprar. No sé, me ocurre preguntarle. Estamos haciendo la pregunta, ¿cuántos desea comprar? Sí. Y obviamente, ¿verdad? Aquí es donde entra la lectura, la captura de nuestra variable, por aquí cantidad, ¿verdad? Entonces, guardamos ese dato, ¿verdad? Ese dato de la cantidad en la variable que enunciamos para esos efectos. Y finalmente, pues, el sistema nos dice que debemos de totalizar, por aquí escribimos la variable total, la cantidad, el total, perdón, de lo que el paciente nos tiene que adquirir. Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? Es matemáticas de tercero de la escuela, ¿verdad? Entonces, el total es la cantidad por el precio, y el precio de los boletos de tren, ¿verdad? Lo tenemos por aquí, ¿verdad? En esta variable, ¿cierto? Entonces, es una simple y sencilla multiplicación, ¿verdad? Y finalmente, pues, le indicamos a chiquitín cuál fue el total, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a poner ahí el costo total ahí ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y ¿dónde está guardado entonces ese total? Ese total quedó guardado en la variable total, ¿verdad? Producto de esta operación aritmética, ¿verdad? De multiplicar chayotes por papayas, ¿verdad? Muy fácil, ¿no? ¿Cierto? Entonces le concatenamos, recordemos, concatenamos, aquí en este caso con una coma, concatenamos el dato del total que está almacenado en la variable total. Bueno, y hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a borrarnos esto y para evitar un poco la fatiga, ¿verdad? Control C, Control V, y nada más cambiamos aquí los datos. Esta va a ser la 12 es boletos de avión. Entonces aquí cambiamos cambiamos la palabra tren por avión, hacemos ahí los cambios que necesitamos hacer. Ya aquí no serían boletos de tren, ¿verdad? Total, sino de avión. Cambiamos esos datos y pues hacemos lo mismo aquí, la opción 3, ¿verdad? Que va a ser entonces la 3 es de par. Entonces le preguntamos. Saben que programar tampoco es nada del otro mundo. Van a ver que cuando entremos ya a la parte de lenguaje ya formal, como C++, se les va a hacer muy fácil porque básicamente programamos, pues obviamente ya con el lenguaje propio, pero la sintaxis es lo que va a cambiar un poco. La lógica, ¿verdad? La estructura y lo que son todas estas estructuras de control de datos básicamente se comportan de la misma forma
en cualquier lenguaje de programación. Ok, entonces ya tenemos programadas que según la opción 1 haga tal cosa, la opción 2 haga esto, la opción 3. De otro modo, ¿verdad? De otro modo, ¿verdad? Que sería, entonces, de otro modo sería la opción 4, ¿verdad? ¿Sí? Que es la de salir, ¿verdad? De otro modo, vamos a ponerle opción 4. Y qué sé yo, mandémosle un mensaje al chiquitín, no sé, salir del programa. No. Bueno, esa más bien, hagamos un cambio aquí. Más bien esta dejémosla dentro del switch. Ya les explico. Más bien esta dejémosla dentro del switch, que sea de... Pero ¿qué pasa si el usuario, digamos, qué sé yo, digita 6, ¿verdad? Entonces que se salga del switch, porque el 6 no está en ninguna de estas opciones. Entonces que de otro modo, si el usuario nos digita cualquier otra cosa, le vamos a mandar un mensaje, ¿verdad? Algo así como esa opción no existe. ¿Sí? Okay. Por aquello de que se le crucen los cables y el chiquitín nos digite cualquier otra cosa. Bueno, y en sana teoría, nuestro sistemita debería de funcionar. Sí, sí. Bueno, importantísimo, guardarlo. Vamos a ver, ponerle boletos. Sí, ven, el profe hizo algo. Pecado mortal. Jóvenes, siempre hay que guardar, porque imagínense que esto fuera un programa de, no sé, que yo llevara aquí 300 líneas de código y se va la luz, ¿verdad? Imagínate tú. Ok, vamos a ver cómo funciona nuestro sistemita, a ver si lo hicimos bien. Entonces, alguien ahí con calculadora en mano para ver si estamos haciendo las operaciones aritméticas de forma adecuada. Vamos a comprar, por ejemplo, vamos a escoger la opción de boletos de tren. Vamos a decir que yo deseo comprar 2 boletos de tren, ¿verdad? Ahí me está preguntando, ¿desea comprar boletos de tren? ¿Cuántos desea comprar? ¿Cuántas? Debería ser cuántos, ¿verdad? Y vamos a decir que yo deseo comprar 2, entonces esto debería ser, si Pitágoras no es lechero, 30,70, ¿verdad? Deberían ser 2. Ajá, correcto. 30,70. Nuestro sistemita está funcionando adecuadamente, por lo menos en lo que es la venta de boletos de tren. Vamos a ver los de avión. Vamos a decir que ahora lo que quiero comprar es, si me pregunta cuántos desea comprar, igual 2. Ajá. De avión. Los de avión cuestan 120,55. Entonces si Pitágoras no es lechero, pues sí, estamos correctos. Y ahora vamos a ver finalmente de barco. Igual, vamos a decir que deseo adquirir 2, 41,50, sí, perfecto. Sí, listo, jóvenes, ¿dudas? No, profe. Está clarito, ¿verdad? Sencillo. Ok, bueno, de esa forma, básicamente, hemos finalizado
de conocer, no de utilizar, porque para siempre jamás y el resto de sus vidas como programadores seguirán utilizando estructuras de control de datos, ¿verdad? Lo único es que pues ya las conocen, ya vimos, creo que si mal no me equivoco, lo único que nos hace falta es este tema de funciones, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Básicamente todas las demás estructuras de control ya fueron abordadas. Ok, jóvenes, hagamos lo siguiente, vamos, como dijimos, porque todavía no vamos ni por la mitad, entonces, ¿qué les parece si aquí hacemos un pequeño break, ¿verdad? Nos tomamos, yo voy a aprovechar, me tomo un cafecito, ustedes vayan, lávense en la cara, ¿verdad? Se estiran y son las 15:08. Nos vemos, gracias. Nos vemos a las 15:25. Aquí a las 3:25 nos vemos. ¿Está bien, chicos y chicas? Porque aquí todavía nos queda, calculo yo que por lo menos una horita más. Es para que se estiren un rato. Y yo también. Entonces, voy a pausar la grabación y ya seguimos. ¿Está bien, jóvenes? Ok. Un momento que se nos fue el internet. Ok, ya regresamos. Es que a veces aquí el internet se va. Perdón, ok, ya regresamos, jóvenes. Es que aquí el internet a veces se va y se viene, ¿verdad? Entonces les estaba mencionando, jóvenes, que en programación, pues básicamente siempre iniciamos con el estudio primordialmente lo que son las estructuras de control, que es lo que hemos visto hasta hace poco, y vamos a iniciar un nuevo tema que es particularmente muy importante en lo que es el mundo de la programación, que es entender cómo funcionan un tipo de variables. Hasta el momento hemos conocido variables que guardan un único dato, pero vamos a conocer un tipo de variable muy utilizada en programación y que es básico y fundamental para poder programar, entender cómo es que funcionan este tipo de variables llamadas vectores y matrices, ¿verdad? Pero en esencia y básicamente, y vamos a empezar el día de hoy con el estudio de lo que son los vectores. Poco a poco iremos adentrarnos en el estudio de matrices. Pero en esencia, ¿verdad? Y primordialmente, ¿qué es un vector, ¿verdad? Un vector, en principio podríamos decir que es un conjunto de datos que tienen una particularidad, ¿verdad? Están acumulados y deben de pertenecer a un mismo tipo, ¿verdad? A un mismo tipo de datos. Llámese que sean números, ¿verdad? Reales, pueden ser el conjunto de los números reales, si entendemos, ya vieron, ¿verdad? Ustedes, ya en mate, ya ustedes vieron el conjunto de los números reales, chicos, ¿verdad? Entonces podemos tener fracciones, raíces cuadradas, enteros, ¿verdad? Todos esos pertenecen al conjunto de los números reales. Lo que no podríamos tener en un mismo vector, ¿verdad? Serían números reales y caracteres, ¿verdad? Porque podríamos tener un vector de caracteres, pero no podríamos mezclar mariposas y elefantes, ¿verdad? O sea, son dos cosas distintas. Y en programación, básicamente los arreglos se ordenan, ¿verdad? Se ordenan a partir de cero, ¿verdad? Entonces yo digo que yo tengo un vector. Por ahí está Jefferson. Jefferson, ¿estás por ahí?
Sí, profe. Sí. Ajá, Jefferson, que ha sido tan aficionado, me gusta eso, lo felicito yo, Jefferson, porque me encanta y a Mildred también. Después. A mí me gusta mucho que los alumnos, y siempre, nunca se guarden ningún aporte, que hagan. Puede ser que de momento, pues tal vez por la etapa en la que estamos, no lo podamos poner en práctica, pero tarde o temprano verá que sí. Entonces, ahorita le hago una consulta a Jefferson. Jefferson, ¿de cuántas posiciones es este vector que tenemos en este momento aquí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, perdón, a todo esto. Sí, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿me escuchan? ¿Alguien ahí que me diga si, profe, lo escuchamos o no? Se nos cayó nuevamente la transmisión. Ya vamos. Un momento. Ok, aquí regresé. Perdón, es que me está fallando tremendamente el internet por acá. Entonces, Jefferson, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Aquí estamos. ¿Me escuchan, jóvenes? Está fallando mucho el internet por acá. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Oh, ok, perfecto, perfecto. Ok, perdón, pero 3 veces me ha sacado el internet. Entonces, Jefferson, ¿estás por ahí? Jefferson, ¿me escuchas? ¿Dónde está? Ok, me cambié hola, hola, aquí estoy nuevamente, me cambié de fuente de internet porque parece que está fallando mucho. Aquí tenemos un respaldo, entonces esperemos que no siga fallando. Jefferson, ¿estás por ahí? Preguntaba entonces. Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, explicándoles el tema de vectores y matrices, vamos a iniciar con el tema de vectores. Los vectores y las matrices, pero hablemos de vectores en este caso, en programación, básicamente se inicializan en todos los lenguajes de programación que por lo menos yo conozco, ¿verdad? Puede ser que haya alguna sección, pero yo con toda honestidad la desconozco, pero esencialmente todos los vectores y matrices en programación se inicializan en cero, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa premisa, Jefferson, te pregunto a vos,
¿Cuántas posiciones tiene este vector que tengo en este momento aquí en pantalla? ¿Cuántas posiciones? Profe, no estamos viendo la pantalla. Ah, que ya la comparto la pantalla. Ah, sí, es que como se fue el internet, se fue la pantalla también. Ok, entonces, usted me dice cuando ya ve la pantalla. Ahí la estás viendo. Sí, ahora sí, profe. Sí, ok, perfecto. Jefferson, ¿cuántas posiciones tiene ese vector? Sí, ¿me escuchas? Sí. ¿Cuántas posiciones tiene? A ver. O sea, ¿cuántos elementos le puedo yo incluir a este vector? 11. Ajá, correcto, 11, perfecto. Y aquí tendríamos 10 posiciones, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto, excelente. Normalmente, recuerden eso, ¿verdad? Lo que les comento, porque la mayoría de los programadores noveles siempre suelen equivocarse y al setear un vector como el que estamos viendo en este momento en pantalla, yo les hago esa misma pregunta y siempre me dicen 9, profesor. No, como bien lo dijo el compañero Jefferson, en este caso tenemos un vector de 10 posiciones que inicia a partir de la posición 0, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo tener, como lo dijimos antes, puedo tener caracteres en este caso todos son caracteres, o puedo tener otro vector en el que yo incluya números reales, pero en principio tiene que ser de un mismo tipo, ¿verdad? Entonces básicamente este es un tipo de variable muy utilizada en programación, es sumamente versátil, son muchos los usos. Nosotros vamos a empezar a ver unos muy básicos y luego más adelante vamos a ir aumentando poco a poco la dificultad, porque el aspecto de vectores y matrices, pues ahí resulta ser un tema bastante complejo, pero nosotros vamos a ir despacito, vamos a ir poco a poco para que todos vayamos entendiendo correctamente. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, y otra cosa que hay que tener claro, en principio, ¿verdad? Un vector, ¿verdad? Al igual que una matriz, en principio y en esencia, pues es un tipo de variable, es una variable más, ¿sí? Solo que en lugar de ser una variable que acumule un valor único, los vectores y matrices pueden incluir un número finito de elementos, que así se le llaman a cada uno de los de lo que está colocado. ¿Qué pasó? Otra vez. Otra. Ah. Bueno, aquí estoy, está rematado esto, jóvenes. Ahí me están escuchando nuevamente. Sí, profe, acuérdese de compartir pantalla de nuevo. Ok, voy a
compartir, gracias, sí, correcto. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios utilizando este tipo de variables llamadas vectores para que comprendamos cómo se comportan estas variables a diferencia de las que hasta el momento hemos trabajado, que acumulan un valor único. Estas variables de tipo vector, vamos a ver que pues, yo puedo acumular varios elementos siempre y cuando sean del mismo tipo. Entonces vamos a hacer ahí unos ejercicios bien sencillos para ir conociendo el comportamiento y el uso que se le da. Entonces vamos a ver este primer ejercicio que dice que vamos a crear, ¿verdad? Vamos a crear un vector, un arreglo, que es sinónimo, cuando hablamos de vector, también es sinónimo de arreglo o array en inglés, ¿verdad? Que básicamente significa lo mismo, que lo que tiene que hacer es básicamente vamos a crear un vector, un arreglito de 10 posiciones y vamos a rellenarlos con datos entre 0 y 9, ¿sí? Algo así, bien sencillo. Hay algo muy importante que ustedes tienen que hacer, jóvenes, en el PCIN de ustedes, porque por ser pseudocódigo, ¿verdad? En realidad, PCIN no es un lenguaje de programación como tal, porque por eso se llama pseudocódigo, ¿verdad? Porque aquí en realidad lo que estamos haciendo es pseudocodificando. Por algún motivo, los arreglos en su forma estándar, cuando ustedes instalan el PCIN arranca los vectores, los arreglos los arranca en 1. Debemos de cambiar eso porque la mayor parte, como yo les digo, yo no conozco, francamente, desconozco si hay algún lenguaje de programación que los arreglos inicien en 1. Todos los lenguajes que yo he utilizado y he visto en mi vida profesional siempre han arrancado en 0. Entonces debemos de acostumbrarnos a trabajar de esa forma, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar eso en PCIN, y los invito a ustedes a que hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que nuestros arrays de PCIN inicien en 0 y no en 1, pues vamos aquí a la parte de configuración, en opciones de lenguaje, en personalizar. Tú verás que solo veo la pantalla del Excel, no veo. Sí. Solamente se ve el Excel. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. En un momento. Ok, ¿están viendo el PCIN ahora? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, les estaba indicando que debemos de reconfigurar nuestro PCIN, ¿verdad? Porque por ser un pseudocódigo, pues a veces no se comporta exactamente como lo que no es, como un lenguaje nativo de programación. Entonces trae algunas cosillas que hay que configurarlas para que se comporte, asemeje más el comportamiento de un lenguaje de programación. Y en este caso vamos a configurar el PCIN para que inicialice siempre en 0 y no en 1 los arreglos, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí al menú principal, en la opción configurar, en opciones de lenguaje, se nos abre esta pantalla y aquí abajo, en la parte inferior, nos vamos a personalizar y por aquí hay una opción, vamos a ver, hay una opción, ya les digo cuál es. Ajá, aquí dice esta opción. Bueno, yo ya la tengo marcada porque he estado haciendo algunas travesuras. Dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Ustedes tienen que tener esa palomilla marcada para que y otra opción que tienen que tener marcada también, ven esta opción que dice
permitir omitir el paso -1 en ciclos para. Y le dan a aceptar. Profe, esa que acabas de decir tiene que estar marcado o desmarcado. Marcada. Sí. Ok. Esa no es tan importante, pero márquela, no importa. Esta ya viene marcada. ¿Ah? Sí. Ok, vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces, básicamente es algo muy sencillo. Es básicamente vamos a generar un arreglo. Ese es el ejercicio número 1 de arreglos. Recuerden que lo vamos a guardar como. Vamos a generar un arreglo que básicamente nos llene el arreglo con datos ascendentes que van a ir de 0 a 9, nada más. Así es sencillo, ¿verdad? Ok, ya vamos a ir mezclando algunos elementos que ya no voy a ir explicando, ¿verdad? Porque ya los entendemos. Pero hay algo que sí quiero explicarles, ¿verdad? Cuando nosotros, en el caso de cualquier lenguaje de programación, cuando yo declaro una variable de tipo arreglo, se declara un poco distinto de cómo se declaran las variables comunes, ¿verdad? Como las que hemos visto, ¿verdad? En el caso de pseudocódigo, utilizamos la palabra reservada, dimensión, ¿verdad? Vamos a dimensionar un arreglo. ¿Sí? Un arreglo, así se llama nuestra variable arreglo, ¿verdad? Vamos a dimensionar un array, ¿verdad? Un arreglo. En este caso se utiliza para dimensionar el arreglo los corchetes. Va a depender mucho del lenguaje del sistema operativo que tengan ustedes, ¿verdad? Algunos es con paréntesis. En el caso mío, por el lenguaje en que yo tengo programa mi sistema operativo, es con corchetes, o sea, los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos poner un dato, podríamos decir que nuestro array es de 10 posiciones, ¿verdad? Porque vamos a hacer un arreglo que va de 0 a 9, entonces necesitamos que sea de 10 posiciones. Yo, en lo personal, yo siempre les recomiendo, ¿verdad? Que este valor que esté aquí, la dimensión, ¿verdad? El tamaño del arreglo, ¿verdad? Siempre sea de un valor n, ¿verdad? Siempre, se hace como norma, ¿verdad? Entonces, esta es una variable común y silvestre como las que hemos venido utilizando, y yo normalmente la declaro esa variable y la inicializo en el valor que yo quiero darle el arreglo. ¿Y esto por qué, jóvenes? Por una razón muy sencilla. Imagínense que el día de mañana ustedes, qué sé yo, tengan un programa donde ustedes utilicen este arreglo para recorrer una base de datos, y este arreglo lo utilicen ustedes, qué sé yo, 1500 veces, ¿verdad? Entonces, y si por algún motivo ese arreglo ustedes lo necesitan, que ya no sea de 10 posiciones, sino que sea de 15 o sea de 20, entonces van a tener que ir en esas 1500 declaraciones, ¿verdad? O esos 1500 reglas, e ir cambiando el tamaño del vector. Mientras que si declaran una variable global, ¿verdad? De tamaño n, pues si yo quiero que este vector el día de mañana sea de 20 posiciones, nada más declaro n de 20. Esa es una sana recomendación que yo siempre les hago. Sí. Me consulto, ¿ya volviste a grabar? O sea, ¿yo estoy grabando acá? Sí, yo no he dejado de grabar. Es bueno. que estoy utilizando un software que es externo. Entonces, está grabando. Gracias, más bien, se las agradezco, estén pendientes de esas cosas, porque yo a veces tengo tanto que hacer que se me dan esos detalles, pero sí. Ok, entonces, aquí lo que estoy haciendo es básicamente es dimensionando y declarando, ¿verdad? Mi vector, ¿verdad? Mi arreglo, mi array, ¿verdad? O sea, cuando yo hable de vector, array, a veces por las diferencias de usos de lenguajes que a través de mi vida he tenido que hacer, ¿verdad?
A veces yo les puedo decir arreglo, a veces les puedo decir array, ¿verdad? En fin, ¿sabes? Es lo mismo, exactamente lo mismo, son sinónimos. Ok, entonces, Profe, una pregunta. sí, claro. ¿Matrices, Pe- o no? ¿Perdón? ¿También se les dice matrices No, o no? no, matriz es otra cosa, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Es que En rea- eso con array, no. sí, sí, es que bueno, Tony me habla. Sí, profe. Ok, vea. Voy a tomarme un momentito para aclarar eso, para que no te quede la duda. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esto es un vector. Vamos a esto es un vector, ¿sí? Tiene ahí números, ¿cierto? Mi estimado. Sí, Ok, entonces, si esto es un vector, ¿qué es una matriz? Pues esto es una matriz. La matriz es un conjunto de vectores, en realidad. Las matrices están compuestas por vectores. ok. ¿Ves, Tony? Es que como si llaman array, digamos, los dos. Sí. En realidad, una cosa es arreglo. Digamos, esto que yo estoy marcando, Tony, esto que yo estoy marcando es una matriz. ¿Sí? Es una matriz de 3 por 10. Pero es una matriz, ¿cierto? Esto que yo estoy marcando. Esto es un vector. Este es otro vector. Ok, Y este sí, es ya otro entendí. vector. Este es otro vector. Este es otro vector. Perdón, este es otro vector. Entonces, en realidad, una matriz está compuesta por vectores, sean filas o en columnas. Ujú. Sí, Tony. Gracias, profe. Ya después vemos cómo recorremos matrices. Sí, ya entendí. Ok, perfecto. Excelente. Ok, entonces vamos a recorrer un vector. Los vectores son de una sola dimensión, ¿verdad? O sea, es una fila o es una columna, como lo vimos, ¿verdad? Entonces yo podría decir que básicamente podría utilizar una única estructura de control para hacer el recorrido de un array, ¿verdad? De un arreglo, de una sola estructura de control, porque básicamente por ser unidimensional, ¿verdad? Podría utilizar, qué sé yo, la opción para, ¿verdad? El for, que típicamente se utiliza para recorrer el vector. Ya esto, como les digo, no voy a entrar a explicar el tema del para, porque ya vimos cómo, ya tema visto, ¿verdad? Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, pues con mucho gusto, pero partamos del hecho de que ya sabemos cómo se comporta un for, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde va a ir mi recorrido para, ¿verdad? Hasta n, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Y va a ir aumentando de 1 en 1. Ese es lo que ya hemos explicado, ¿verdad? De un ciclo for. Ya sabemos qué es lo que hace. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esa estructura de control, ¿verdad? Yo necesito que esa estructura de control, ¿verdad? Como dice el enunciado, me vaya llenando cada posición, ¿verdad? Cada posición y este es el índice, recuérdense en el funcionamiento de los ciclos para, ¿verdad? Este es el índice, ¿sí? El índice del recorrido de mi vector, ¿verdad? Entonces, en cada posición sub i, ¿verdad? Entonces, cuando i valga 0, en la primera oportunidad, yo quiero que esta posición se me vaya llenando con el valor del índice. Entonces, en la posición i, me va a ir acumulando el valor i. ¿Sí? Entonces, en el primer ciclo, i vale 0. ¿Sí?
por lo que la posición 0 del arreglo pues va a tener un 0. En el siguiente ciclo y vale 1, por lo que en la posición 1 va a haber un 1. O sea, es algo, sé que suena un poco tonto, pero es quizás la mejor forma de entender cómo es que funciona y cómo se recorre un vector en programación, bueno, en este caso en pseudocódigo, ¿verdad? Y el enunciado nos dice que mostremos el arreglo finalmente una vez que ya está lleno, ¿verdad? Entonces escribimos el arreglo, la variable arreglo, y lo vamos a recorrer de i en i, o sea, de uno en uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos hace esta cosa. ¿Sí? Lo que dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Ok, entonces bueno, y otra cosa que no sé si cuando vimos la estructura de control para lo expliqué, pero en este caso, ¿por qué creen que yo le puse -1 aquí? Chiquillos, porque i vale 10, ¿sí? Y yo necesito que llegue hasta la posición 9, que en realidad es el elemento 10. Ok. Entonces, básicamente, jóvenes, una vez que nosotros ejecutamos este ciclo, lo que este pequeño programita nos hace es ir simple y sencillamente guardándonos en cada posición sub i el valor de i. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Una vez que el vector está lleno con estos datos, lo que hacemos es, dentro del ciclo, lo mostramos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si yo saco la escritura del resultado fuera del ciclo for, ¿verdad? O el ciclo para. A mí es que me cuesta, separar los términos de pseudocódigo de los términos de programación. Cuando yo hablo de for, más bien me disculpan, cuando yo hablo de for, ¿verdad? Estoy hablando exactamente de par, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy más acostumbrado al lenguaje de programación en inglés que al pseudocódigo, porque en realidad yo el pseudocódigo lo utilizo solo para fines didácticos. Okay. Si yo saco la escritura, ¿verdad? Entonces ejecuta una única vez, ¿verdad? El ciclo y se sale y me muestra solo la posición 0. Por eso es que la opción de escritura tiene que estar dentro del ciclo para que se vaya mostrando, ¿verdad? Correctamente todas las posiciones, ¿verdad? Esto es lo que hace al final, una vez que llena todo el vector, lo muestra aquí. ¿Sí? ¿Dudas? No, clarito, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a ver, dice dice, del arreglo anterior, dice, del arreglo anterior puedes copiar el código, obtener la suma de todos sus elementos. Ok, lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Ahora el enunciado es que sumemos, o sea, 0 más 1 más 2 más 3. Esto es lo que se conoce como una función iterativa, ¿verdad? Okay. Lo último que vimos en el primer periodo, iteraciones. Entonces vamos a hacer ese enunciado. Nos están pidiendo que sumemos todos los elementos del arreglo. Por eso es que para poder trabajar con los elementos, ¿verdad? De un vector o de una matriz, pero en este caso un vector, por eso es que se nos pide que sean del mismo tipo, ¿verdad? Porque yo no puedo sumar chayotes y elefantes, ¿verdad? O sea, aquí
números, pues puedo sumar números. Pero en principio eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a copiar el enunciado y vamos a hacer un nuevo. Entonces a este llamémosle, le vamos a llamar ejercicio 2 arreglo. ¿Sí? Entonces el enunciado dice que necesitamos sumar todos los elementos que están en este arreglo. Ok, entonces vamos a ver, diríamos entonces que, bueno, ya no nos están pidiendo los elementos, entonces eliminamos eso. Lo que nos están pidiendo, vamos a necesitar entonces una variable que se llame suma, porque nos están pidiendo sumar los elementos. Entonces esa variable suma, ¿verdad? Esa variable de suma es la que va a guardar. Suma va a ser igual ¿a qué? A suma más, ¿verdad? ¿O no? No, a lo que tenga la posición sub d en cada arreglo. Entonces tenemos que ir sumándole, ¿verdad? A suma, que en este caso en el primer ciclo va a ser suma, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Más 0, 0. En el siguiente ciclo, el arreglo va a pasar a la siguiente posición. La siguiente posición va a ser 1. Suma es 0, más 1, 1. En el siguiente ciclo, suma vale 1. Pasamos a la siguiente posición. 2 más 2, 3. Y así vamos a ir sumando todos los elementos que están dentro de nuestro array, de nuestro array. Y finalmente, ya aquí no nos están pidiendo que mostremos los elementos del arreglo, del vector. Nos están pidiendo que mostremos la suma, ¿verdad? La suma. Por lo que ya entonces no nos interesa estar dentro del ciclo, porque lo que nos interesa es que se ejecute esta acción y finalmente nos muestre el resultado. Entonces, qué sé yo, seríamos algo así como la suma del vector es ¿qué? Pues lo que tiene suma, la variable suma. Sí, porque una vez que ya se hayan realizado estas operaciones, aquí nos debería demostrar un dato. Y vamos a ver aquí, para que lo comprobemos, vamos a ver si es cierto. Vamos aquí, comprobémoslo con el Excel, ¿verdad? Vamos a ver si Pitágoras no es lechero, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. El resultado que deberíamos de tener de nuestro algoritmo es 45, porque estamos sumando todos los elementos. Eso es lo que nos dice, que sumemos 0, más 1, más 2, más 3, más 4, eso es igual a 45. Vamos a ver si es cierto. La suma del vector es efectivamente 45. En principio lo que estamos haciendo es esto, lo que acabo ya de hacer yo aquí. Suma está acumulando. La primera vez, suma vale 0, más 0, de ahí es 0. Pasamos a la siguiente vuelta del ciclo, del para. Como suma vale 0, y ahora le vamos a sumar lo que está en esta posición, 0 más 1 es 1. Pasamos a la siguiente posición, suma vale 1, ¿verdad? Le sumamos lo que está en la posición 2, entonces 1 más 2 es 3, y ahí sucesivamente. Así de sencillo. ¿Dudas? ¿Cómo la van viendo, jóvenes? No, profe, todo está sencillo. claro. Está clarísimo, ¿verdad? Okay. Sencillo. Jóvenes, yo los invito, ¿verdad? De verdad, como yo siempre se los dije desde el primer día de clases, ¿verdad? O sea,
quiero que tengan toda la confianza y yo quiero que ustedes tengan todo el respeto absoluto aquí con cualquier compañero o compañera de ustedes, ¿verdad? Que aunque tal vez para nosotros sea muy fácil, muy sencillo, demasiado lógico, todos entendemos a veces a diferentes ritmos. Entonces yo quiero que cualquiera de ustedes en este espacio de confianza que tenemos diga, no, profe, es que no capichi, ¿verdad? No le llego, no entiendo. Y con toda confianza. Porque aquí estamos sentando las bases, ¿verdad? Más elementales. Estamos, un ejemplo para que me puedan entender. Estamos en plasticina 1 de programación. ¿Sí? Estamos sentando las bases, lo más elemental, ¿verdad? De programación. Los lenguajes de programación es como cuando uno bebé está empezando a hablar. Estamos diciendo agú, tata, mama. Estamos así, hablando en agú. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a usted le enseñan a hablar mal, pues va a programar mal. Entonces, estas son las bases más fundamentales y lo más básico, y yo necesito que todos lo entendamos correctamente. Porque poco a poco esto es acumulativo, la programación es como una bola de nieve. Ya más adelante yo no pretendo estarles explicando cada vez que yo utilice un ciclo para estarles explicando cómo se comporta, porque ya eso lo vimos cuando vimos estructuras de control. Entonces, cada etapa que vamos quemando, es importante que ustedes tengan la confianza, la apertura de decir, suave, profe, Diego podrá haber entendido, pero yo no entendí. Y para mí tan importante es que lo entienda Pedro como que lo entienda José. Vamos. Sí, jóvenes. Bien. Vamos a ver otro pequeño ejercicio. Y dice, vamos a ver, del arreglo del ejercicio 1, o sea, de puedes copiar el código otra vez. Vamos a ver, ¿y qué dice? Y obtener la media de todos sus elementos. Ahí nos está pidiendo la media. Vamos a ver, la media. ¿Verdad? ¿Y qué es la media, chiquillos? ¿Qué es la media? ¿Alguien no sabe qué es la media? Para explicarle qué es media. Es como el que más se repite, algo así, ¿no? No, esa es la moda. Okay. Esa es la moda, ¿sí? Por eso se llama moda. Entonces, cuando usted ve a alguien, cuando usted ve un montón de personas vestidas de forma muy similar, es porque en esos momentos hay una tendencia, hay una moda. La media es cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, el resultado de la suma de todos estos elementos. ¿Sí? Que dicho sea paso, ¿cuántos elementos son? Jefferson, habíamos dicho. ¿Cuántos? Jefferson. 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la media, verdad? La media sería, ¿verdad? El resultado total de la suma de los elementos dividido entre el número de elementos. La media es 4.5. ¿Sí? Esa es la media. Esa es estadística básica. Ustedes yo creo que todavía no ven estadística. ¿No? Sí, ya vieron algo de estadística. O creo que ya están viendo algo de estadística. Creo que lo ven en este año. Creo que lo van a ver más adelante. No. Pero esa es la media en total. Es algo muy sencillo. Ok, entonces vamos a copiar mismo. Vamos a borrar código. Y vamos a crear un nuevo programita. Le vamos a llamar 3. Este es el tercero de arreglos. ¿Sí? Alright, entonces, bueno, tenemos que hacer lo que yo acabo de hacer aquí en Excel, ¿verdad? Una vez que yo tenga
la sumatoria, más bien, de hecho, vea que este nos vaciló, porque yo diría que es más bien es más fácil que copiemos el 2, porque ya tenemos la suma, que fue lo que yo hice aquí, ¿cierto? Yo sumé y después dividí entre la cantidad de elementos, que es 10. Sí, ¿verdad? Más sencillo, ¿cierto? Y nos está vacilando. Ok, entonces, como ya aquí yo tengo la suma, ¿verdad? Ya yo tengo aquí la suma, ya recorrí mi vector, ya sumé todas las posiciones, ¿verdad? Pues yo diría entonces que aquí deberíamos de declarar una variable que se llame t media. No, sí, media, sí, porque necesitamos la media. La declaramos y la inicializamos. Entonces la media, vamos a decir que aquí la media del vector es, entonces la media del vector aquí va a ser media, la media es igual a suma dividido entre qué, chiquillos, Entre 10. Entre n. ¿Quién dijo eso? Isaac. Linda, Isaac, excelente, así me gusta. Sí, entre n, ¿sí? Porque n es el que tiene el total de los elementos, ¿verdad? La dimensión, el tamaño de mi vector. Entonces, vean que sencillo, nos algo barato este ejercicio, está muy fácil. Okay. Bueno, vamos a ver si es cierto. Efectivamente, 4.5. Alright. Bueno. Vamos a ver, por aquí traemos otros ejercicios. A ver si tengo por aquí ese iniciado. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Y ya para dejarlos en paz. Vamos a ver, por aquí tengo ese enunciado. Ah, sí, aquí está. Ok, dice el 4. Pedir valores numéricos en dos arreglos distintos y almacenar el resultado de los valores de cada posición, o sea, de la posición 0, del arreglo 1, más... ya, que ya entendí. Ok, vamos a pedir valores. Vamos a pedirle al usuario, ¿verdad? Que nos vaya dando unos valores de un arreglo también de 10 posiciones, de dos arreglos, o sea, el arreglo 1 y el arreglo 2, con datos que él va a ir digitando por teclado, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Según entiendo aquí, vamos a ver, según entiendo aquí, lo que el enunciado nos pide, es que sumemos los valores que están en la posición 0 de ambos, en la posición 0 de ambos vectores, de ambos arreglos, en la posición 0, y los sumemos. Los dos elementos que están en la posición sub 1 de ambos arreglos y los sumemos, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo el enunciado. Okay, vamos a ver. ¿Algún voluntario o voluntaria? Como sigue el profe. ¿Qué dicen? ¿Alguien se la quiere jugar? No. Ok, voy a seguir yo entonces. Ok, voy a dejar esto por acá.
Ok. Ujú. Entonces, digamos que es el ejercicio 4 de arreglos. Ok. Entonces, básicamente vamos a necesitar, entonces, de acuerdo al enunciado, tres arreglos, ¿verdad? Los dos arreglos que vamos a llenar por medio de teclado, de pantalla, pidiéndole datos al usuario, ¿verdad? Y el tercer arreglo, que es el que va a ir sumando en cada posición, ¿verdad? En la posición sub 0 de ambos arreglos, ¿verdad? El dato de la suma de esos dos elementos los tiene que guardar en la posición sub 0 del tercer arreglo, que se va a ir generando por la suma de las posiciones. Bueno, sé que tal vez suena un poco enredado en un momento, pero ahora que ya desarrollemos el algoritmo, posiblemente nos quede más claro. Vamos a llamar a A1 para no ponernos a escribir mucho, ¿verdad? Vamos a declarar en este caso una variable que se llama tan, ¿verdad? Que es bueno, y vamos a hacerlo más pequeñito. De hecho, ahí decía que hagámoslo de 5. O sea, el tamaño de nuestros vectores va a ser de 5 elementos, de 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, aquí con este es el arreglo 2 y este es el arreglo 3. Ok, ya declaré la dimensión de mis tres variables de tipo arreglo, ¿verdad? Ok, ahora, como casi siempre, ¿verdad? Y lo vamos a ver casi siempre en programación y sobre todo para recorrer datos, pues siempre utilizamos alguna estructura de control de datos, ¿verdad? Y típicamente ustedes lo van a ver, no necesariamente siempre tiene que ser así, vamos a ver tal vez otros ejemplos más adelante, pero normalmente, o sea, lo típico, lo que más se encuentra uno en programación cuando se recorren vectores o matrices, normalmente se acude a la estructura de control favorita, son los famosos para, ¿verdad? Entonces aquí ya igual, ya lo mismo de siempre, ¿verdad? Necesitamos una variable, ¿verdad? Un índice, y por eso normalmente la denominamos con la letra I, porque es nuestro índice, ¿verdad? Eso es donde apunta, ¿verdad? Donde apunta normalmente nuestra posición del vector, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta la posición tan menos 1. Recordemos siempre eso, menos 1. Y vamos a ir de 1 en 1. En este caso, puede ser distinto, pero en este caso va a ir de 1 en 1. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué acción vamos a ejecutar, verdad? En cada vuelta del ciclo, ¿verdad? En cada posición sub i de nuestro recorrido. Pues le indicamos al chiquitín, ¿verdad? Al usuario, que digite un valor para la posición. ¿Quién me dice para cuál posición? Ahí, alguien ahí que se atreva. ¿Para cuál posición? Ahí, para que se despierten un poco. Que me dijiste un valor para la posición ¿cuál? A1. Ajá, sí, pero ¿qué pasa en la siguiente? Que no es la 1, es la 2. ¿Cómo le digo a él que vaya escribiendo un valor para cada posición distinta? ¿Cómo va a ir cambiando? O sea, ¿cómo le digo yo al usuario o escribo aquí, entonces 1 y después le doy copy y paste y ahora 2, hago eso? Ok,
¿Qué sería más fácil? ¿Qué va cambiando? ¿Qué iría cambiando en lugar de yo de poner 5 veces aquí? Bueno, y no sería 1, sería 0. 0, 1. ¿Quién lleva ese control? ¿Qué dato lleva ese control? Que va a ir... La I. ¿Quién dijo eso? Isaac. Oiga, Isaac está, pero exactamente, Isaac. Sí me gusta Isaac. Porque I es el índice que se va moviendo. ¿Sí o no? Y esto es un ciclo, acuérdense. No voy a escribir, a explicar qué es el para, ¿verdad? Es un ciclo que arranca en 0 y la siguiente vuelta ya no va a ser 0, va a ser 1 y 2, ¿sí o no? Entonces, en cada una de esas posiciones, nosotros le vamos a indicar al sistema que en el caso del vector A1, en esa posición I, ¿verdad? En esa posición I, lo que el usuario digite lo guarde en esa posición sub I. ¿Sí? Entonces, en la posición 0, no sé, ahora vamos a ver, un 10, y ahí va. ¿Sí? ¿Sí o no? Chiquillos, chiquillas. Sí. Lo mismo debería suceder, ¿verdad? Por eso vamos control C, control lo mismo para el vector, pero ya no el A1, sino el otro vector. Para el siguiente vector, lo mismo, ¿verdad? Digitamos un valor para la posición 0 la primera vez. Supongamos que aquí vamos a digitar un 10, entonces ella va a guardar un 10 en esta posición 0. Para el otro vector, porque se está moviendo en el mismo índice. Si aquí guardamos en la posición sub 0 un 10, aquí nos va a pedir un dato para la posición sub 0, pero ya del vector 2. Entonces ahí, qué sé yo, digitamos no sé, un 13. ¿Sí o no? Eso decía el enunciado. ¿Cierto, chiquillos? Sí, y finalmente nos dice, ok, si en lo que digite en la posición sub 0 y en la posición sub 0, ¿verdad? De estos dos vectores, dice el enunciado, por eso hay que leer bien el enunciado, dice que lo almacenemos en la posición sub 0 de un tercer vector. Entonces seguimos utilizando I, porque aquí la primera es I vale 0, I vale 0 y I vale 0. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿qué vamos a guardar aquí en este tercer vector? Vamos a guardar lo que el chiquitín haya digitado en la posición sub 0 del primer vector, del A1, más lo que el chiquitín digitó también en la posición sub 0, en la primera vez, pero del vector A2. Y eso lo guardamos en la posición sub 0 del vector 3, del tercer vector. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces el siguiente ciclo ya no va a ser, I no va a ser sub 0, va a ser 1. Para el primer vector, y 1 para el segundo vector, y 1 y así sucesivamente. ¿Sí o no, chiquillos? Y luego el enunciado nos dice, ¿verdad?, que finalmente mostremos, ¿verdad?, el resultado de la suma, ¿verdad?, de la suma de A1 sub I más A2 sub I, ¿verdad? Mostremos esa suma y cuál fue el resultado que se guardó en A3 sub I. Entonces, siempre para recorrer un vector, nosotros necesitamos alguna estructura de control. Pues ya sabemos que, pues en este caso, ¿verdad?, vamos a necesitar recorrer nuevamente un vector, en este caso, ¿verdad?, el vector que vamos a recorrer va a ser
el vector, el vector 3, que es el que tiene el resultado, ¿verdad? Aquí nos falta cerrar el for, por eso es que nos está dando ahí como ese error, ¿ven? Que nos está pidiendo. Ok, sí, listo. Ahora, ¿qué va a ir aquí adentro de este otro ciclo, de este otro recorrido? ¿Verdad? Pues básicamente, ¿verdad? Básicamente vamos a escribir el resultado, ¿verdad? El resultado de lo que tiene A1 en la posición sub i, ¿sí? En la posición sub i. Vamos a simular así como si estuviéramos haciendo la suma. Entonces le vamos a concatenar ahí un signo de más, así como para que aquí nos va a mostrar el valor que tenga en el primer ciclo, el valor que digitó en A sub 0 el chiquitín, ¿verdad? Él va a decir, no sé qué, 10, habíamos dicho, 10, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar, ¿verdad? Supuestamente, también lo que tenga en la posición sub 0 en el primer ciclo, pero el vector 2, ¿verdad? Eso va a ser igual, ¿verdad? Estamos simulando, ¿verdad? La suma. Por eso es que concatenamos esos signos. Ya la suma se hizo. Lo que pasa es que estamos dando la apariencia de que estamos haciendo la suma. La suma de estas dos posiciones, ¿verdad? En el caso de sub 0 aquí, la suma de 10 más 13, ¿verdad? Perdón, esto va a ser igual a lo que está en la posición sub 0, ¿verdad? Que debería aparecer un 23. Entonces, pero del el vector 3 sub i. Si no me equivoco, esto debería funcionar. Okay. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver, digite un valor para la posición 0, porque estamos arrancando en la posición sub 0, ¿verdad? Y vale 0. Entonces, como dijimos, 10. Ahí llenamos el primer vector A1 en la posición sub 0 con 10. Y ahora vamos a llenar la posición sub 0, pero del vector 2, ¿verdad? Dijimos que 13. ¿Cierto? Okay. Y ahí vamos, porque estamos adentro de este ciclo, hasta que no llenemos los vectores, ¿verdad? No nos salimos de este ciclo, de este for, para generar este otro ciclo. Entonces sigamos, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, aquí 3 en la posición sub 1 y 5. Y así sucesivamente 7 y 3, 8 y 9, 7 más 3 y listo. Entonces ven, ¿sí? El primer dato, 10 más 13, o sea, ¿por qué? Porque en la posición sub 0, del primer vector, digitamos 10, y en la posición sub 0 del vector A2, digitamos 13, y 10 más 13 lo guardamos en la posición sub 0 de mi vector 3, y así sucesivamente. Por eso es que aquí nos dice 10 más 13 igual 23. Y si revisamos lo que yo digité, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? En la posición sub 1, en el vector A1, digité 3, y en el vector A2, digité 5, 3 más 5 igual 8, que fue lo que se guardó en la posición sub 1 de mi vector tercero. Y así sucesivamente. ¿Dudas? No, señor. ¿Estamos? Profe, Sí. vos después puedes pasarnos el blog de notas con las instrucciones. De hecho, yo se lo subo. Más, yo le subo
ahí está, le subo el blog de notas y le subo estos mismos códigos, por eso yo los voy guardando, porque le subo estos códigos, están ahí en la correspondiente semana. Está bien, ¿Sí? gracias. Pero, ¿cómo la van viendo, chicos? Ya aquí vamos metiéndole un poquito, ¿verdad? Ya aquí pasamos a plasticina 2, ¿verdad? Ya ahí vamos subiendo la dificultad. Mi recomendación, ¿verdad? Y por la experiencia, tanto como alumno, que en algún momento fui como programador y pues ahora más como docente, pues mi recomendación es que la única forma de aprender a programar es programando. O sea, ustedes deben de agarrar estos ejercicios y hacerlos una y otra vez. Pero ¿cuál es mi consejo? Que ustedes logren interiorizar, comprender el comportamiento de este algoritmo. O sea, ¿por qué el profe utilizó dos estructuras de control? ¿Verdad? ¿Qué hace esta otra estructura de control afuera del primer para? O sea, interiorizar eso y eso solo lo pueden entender ustedes y de forma muy distinta. Cada mente razona los algoritmos de forma distinta. Entonces, la mejor forma de entender la programación es programando. Entonces, ustedes deberían, y yo les recomiendo que deberían de realizar una y otra vez estos mismos ejercicios hasta que logremos comprenderlos. ¿Sí? Ajá. Ok, vamos a hacer un último ejercicio ya para dejarlos en paz por el día de hoy, porque aquí habían dos ejercicios. Vamos a ver qué nos dice este enunciado. Dice: buscar un elemento dentro de un arreglo que nosotros le pedimos, o sea, vamos a hacer otro arreglo que nosotros le pedimos a Chiquitín que nos dé datos para incluirlos en un arreglo. Ajá. Indicar las posiciones, debe ser aquí, las posiciones, me imagino, ¿sí? Ajá, ¿dónde se encuentra? Si hay más de uno, indicar igualmente la posición. Ok, ya entendí. Nosotros le vamos a pedir al usuario que digite, vamos a decir igual, 5 elementos para no hacerlo muy largo, que digite 5 datos, 5 números, ¿verdad? Y se guarden en un arreglo. Y luego vamos a recorrer el arreglo, ¿verdad? Bueno, y luego le vamos a decir, sí, ajá. Le pedimos otro dato al usuario y le vamos a decir en qué posiciones se encuentra ese dato, si es que se encuentra, ¿verdad? Qué sé yo, yo digito un 4, ¿verdad? Y el 4 está en la posición 0 y en la posición 3, entonces yo muestro esas dos posiciones. Y si yo digito un 7, pero en ninguna posición está, pues no me tendría que, o por lo menos me tendría que decir, no, ese número no está en ese arreglo, en ese vector que usted me está diciendo, ¿no? Es así como yo entiendo el ejercicio. Sí. ¿Alguien? ¿Algún candidato o candidata que se anime? Yo le voy ayudando ahí para no aburrirlo solo yo. Chicos, no, nadie se quiere tirar al agua. O empujo yo a alguien al agua, escojo yo a alguien. ¿Qué opinan? Yo lo hago si usted me diciendo qué hacer. ¿Quién me habla? Isaac. Claro, Isaac. Comparta usted la pantalla. Voy a dejar de compartir yo y comparte usted su pantalla. Y yo le voy diciendo, claro, con mucho gusto. Ya estoy compartiendo, creo. Ok, denme un momento para yo. Ya estás compartiendo. Ok, ya, ahí viene. Es que viene de camino. Todavía no veo nada. ¿No? ¿No? ¿Ustedes ven algo, chiquillos? No, señor. Ahí. No, yo. No, yo no. Bueno, por lo menos yo no. ¿Alguien ve algo?
No, No, mi estimado. pero si ya lo puso, entonces espérese que cargue, porque tal vez es que Ah, no, salga. sí, sí, depende del internet, por eso yo sé que a veces es por el ancho de banda. Si no tenés buen ancho de banda, a veces no te... No, tranquilo, Isaac, debe ser por el ancho de banda, apenas te da para que te conectes. Si quiere yo lo desarrollo. Más bien, muchas gracias por la intención. Voy a compartir yo mi pantalla. Ok, para apresurar un poco más el asunto, porque ya nos hemos extendido bastante, vamos a hacer lo siguiente. Ok, voy a generar otro. Vamos a hacerle un pequeño cambio al enunciado ese. El enunciado nos dice que le pidamos. Y además, para que ustedes vean algo también importante, interesante. Algo importante, interesante. Entonces, la idea en principio es que nosotros recorramos un vector, ¿verdad? De n posiciones, le pidamos al usuario un dato y el sistema nos diga, ese dato que Chiquitín digitó está en la posición X y en la posición Y. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un vector de tamaño 5, ¿verdad? Vamos a declararlo así, tamaño 5. Vamos a necesitar porque ahí dice que el usuario nos tiene que dar un dato a buscar, ¿verdad? Entonces, llamémoslo así, num busca, ¿verdad? Que es el número a buscar, el dato que vamos a buscar, ¿verdad? Necesitamos un vector, ¿verdad? Tenemos que declarar el vector, ¿verdad? El vector lo vamos a dimensionar, ¿verdad? Vamos a llamarlo igual a 1, ¿verdad? Que va a ser de tamaño tan, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, que va a ser de 5 posiciones, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llenar aquí a pata nosotros el vector, ¿verdad? Para evitarnos el paso de pedirle el dato al usuario. Entonces, vamos a decir que en la posición 0 hay un 2. Esto es una trampilla que estamos haciendo, ¿verdad? Para que ustedes ya regresé. Aquí estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Nuevamente se me fue el internet. Vale que ya estamos terminando. ¿Me están escuchando? Sí, ok, perfecto. Entonces estábamos haciendo ahí una trampilla, ¿verdad? Estábamos llenando el vector. Entonces aquí es la posición sub 1, está la sub 2, la sub 3 y la sub 4. Vamos a decir son 5 posiciones. Vamos a decir que aquí hay un 2. Ay. Y otra vez. Vale. Ok, ya vamos a terminar. Este es el último ejercicio. Por eso lo estoy acortando. Es lo mismo. O sea, estos datos se los pidiéramos por teclado al usuario, pero estamos inicializando, ¿ve? Cada posición del vector. Con un for nosotros recorremos de 0 a 5 menos 1, o sea, a 4, y va capturando estos datos, ¿verdad? Aquí esto es un 5, digamos. Profe, ¿Sí? es que no veo su pantalla. No, perdón. Es que se me olvida que cada vez, gracias, muy amable, más bien, que cada vez que se me va el condenado internet, ¿verdad? Tengo que volver a compartir la pantalla. Ok, gracias. Ahí la ven, sí, ya. Sí. Yuhu. No. Todavía no. No, pero Ya, ok, perfecto. Alright, entonces, bueno, se supone que ya le pedimos los datos y esos fueron los que digitó. Entonces ahora básicamente
le vamos a decir al usuario, ¿verdad? Ahora sí, le vamos a decir que nos digite. Profe, no se ve. ¿No se ven? ¿Ah? No, No. profe. ¿Ah? No. ¿Alguien, nadie la ve o alguien la ve? Profe, nadie la ve, no se ve nada. Ok, voy. Ustedes me dicen. Ahora sí. Vamos a decirle al chiquitín que digite el número buscado, ¿sí? El número que se quiere buscar, ¿verdad? Entonces ese dato lo vamos a guardar, ¿verdad? Lo vamos a guardar por supuesto, en la variable que creamos para esos efectos, que se llama busca. Ahí va a estar guardado, ¿verdad? Ese es el número que andamos buscando, ¿sí? Pues obviamente, pues como vamos a recorrer un vector, necesitamos un ciclo de recorrido, ¿verdad? Que en este caso, pues igualmente seguimos utilizando uno, el vector, el par. Ajá. ¿Verdad? Ahí recordemos entonces que es el tamaño hasta el tamaño del vector menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ese es el final del recorrido, y que vaya de 1 en 1, como ya sabemos. Ok. Recuerden, chiquillos, cerremos micrófonos. Sí, exactamente. Ok. Vamos a ver. Entonces decía el enunciado, ¿verdad? Que averigüemos si ese dato que estamos buscando efectivamente está en nuestro vector, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a mezclar algunas estructuras de control dentro de otras estructuras de control, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿verdad? Porque entonces tenemos una estructura de control de datos para recorrer datos, pero ahora necesitamos una estructura de control que realice una lógica, o sea, que nos dé como resultado una operación lógica, ¿verdad? Entonces habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto pues varias estructuras de control, ¿verdad? Habíamos visto varias estructuras de control, y vamos a utilizar esta, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ¿verdad? Si el número que estamos buscando, que está guardado en ¿dónde? En esta variable que se llama numBusca, ¿verdad? Ahí está. Si ese dato está en alguna posición, ¿verdad? En alguna posición de mi vector, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que recorrer todo el vector para saber, no sabemos en cuál, ¿verdad? Pueda estar. Entonces, si en alguna de las posiciones, ¿verdad? En la 0, en la 1, no sé, en la que sea, ¿verdad? Si ese número es igual a cualquier posición, entonces, ¿verdad? Entonces, le vamos a mandar un mensaje al usuario, ¿verdad? Le vamos a decir que ese valor que él andaba buscando efectivamente se ha localizado, ¿verdad? Se ha localizado ese dato, ¿verdad? El dato buscado se ha localizado en la posición, ¿verdad? ¿En cuál o en cuáles, ¿verdad? Pues puede ser
en la posición de I, ¿verdad? En la sub I. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese valor, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese valor efectivamente yo bueno, y aquí hay una lógica que tenemos que hacer. Vamos a ver, hay una lógica que tenemos que hacer. Aquí necesitamos un dato booleano. ¿Se acuerdan cuando vimos los datos booleanos? Ceros y unos. Vamos a declarar una variable. Vamos a declarar aquí una variable. Vamos a llamarla encontrado. Y esta es una declaración con un valor booleano, un valor de falso. Vamos a decir que encontrado inicialmente es falso, ¿sí? Encontrado es falso. Esa es una variable, encontrado. Que va a cambiar. Encontrado va a cambiar a verdadero, ¿sí? A verdadero, si esta lógica se cumple, ¿verdad? Si esta lógica se cumple, quiere decir que si yo aquí, por ejemplo, digito 5, ¿verdad? Este valor inicial que está en falso pasa a ser verdadero. ¿Por qué? Porque el 5 sí se encontró dentro de mi vector. Entonces, esto es un valor booleano. Esto es una trampilla, es una forma muy elegante, ¿verdad? De lograr booleanamente y lógicamente establecer una verdad, ¿verdad? O una falsedad, en el caso de la programación, ¿verdad? ¿Para qué? Todo eso, ¿para qué? ¿Verdad? Todo eso, ¿para qué? Para que si encontrado es falso, o sea, permanece en falso, como originalmente lo vimos, entonces quiere decir que ¿qué quiere decir? ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir si encontrado permanece en falso? ¿Qué debo escribir aquí? ¿Alguien que me sople? ¿Alguien ahí que utilice, chiquillos, su lógica? Aquí lo pasé, inicialmente está en falso. Aquí pasó a verdadero, ¿verdad? Cambió el verdadero. ¿Por qué? Porque esto se cumplió. El número buscado efectivamente estaba en alguna posición y cambió el valor de encontrado a verdadero. Y aquí, si el valor permanece en falso, ¿qué debo escribir aquí? Profe, no se ha localizado, tal vez. ¿Ah? No se ha localizado. Exactamente. Oiga, firula dice. El número no se localizó en el vector o en el arreglo de circunstancias. ¿Cierto? Porque esto permaneció en falso. Veamos a ver si es cierto. ¿Me sirve nuestro invento? Yo digo que sí. Digite el número buscado. Vamos a ver. Vamos a digitar el 2. El 2, el algoritmo inicialmente nos tiene que decir que se encuentra en la posición 0 y en la posición 4. ¿Sí o no? Ajá. Se ha localizado el 2 en la posición 0, se ha localizado el 2 en la posición 4. Efectivamente, ahora digitemos un 7, a ver qué nos dice. Sí, 7. El número no se ha localizado. Qué vacilón, ¿por qué me lo escribió? Claro, un detallazo, ¿verdad? Porque estamos dentro de el para, ¿verdad? Si no queremos que esto se repita un montón de veces, es muy fácil, ¿verdad? Nada más sacamos
esta sentencia lógica la sacamos fuera del fin del para que no se ejecute n veces la respuesta. Nada más. Ve que esos detalles son los que cuando ustedes comiencen a ejecutar el código se van dando cuenta, porque si no vamos a ejecutarlo de nuevo. Creo que era eso. No, el 7. Sí, ve, solo una vez, porque ya no se localizó. Incluso aquí le podemos poner el número. Ajá. Aquí vamos a concatenarlo, ¿verdad? Para que se vea elegante. El número non busca, ¿verdad? Non busca, ¿sí? Para que sea ahí más elegante. El 7. El número 7, bueno, ahí lo pueden separar, o sea, no se ha localizado en el vector, ¿sí? ¿Cierto? Ven, chicos y chicas, estamos. Entonces, ese es el tema de vectores. Vamos a ver la próxima vez, si Dios lo permite, la Virgen nos ayuda. La próxima vez que nos veamos, vamos a ver el tema de matrices, para empezar a ver un tema súper interesantísimo, que es este último tema que está por aquí, de funciones. Para ya luego empezar a ver algoritmos, pero ya no desde el punto de vista de pseudocódigo, sino directamente algoritmos, pero hechos a forma gráfica, que es en diagramas de flujo, con otra herramienta también muy bonita, muy vacilona para entender bien los diagramas de flujo, que se llama Raptor. Entonces, jóvenes, les voy a subir, si Dios lo permite, todos los ejercicios que hicimos este día con los enunciados, y los ejercicios aquí ya resueltos, los que yo he estado haciendo, en semana 5, junto con este video donde viene toda la explicación de lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. No. Bueno, yo sé que tal vez fue mucha información, ¿verdad? El día de hoy, pero si ustedes se sientan, vean, jóvenes, por favor, de verdad, háganme caso, créanme que cuando yo les digo a ustedes, programar es como la matemática, ¿verdad? Programar es como la matemática. Si uno no practica la programación, ¿verdad? A los 2-3 días ya no se acuerda de absolutamente nada. Y les cuento el examencillo, los 2 exámenes, ¿verdad?, que ustedes tienen que hacer, las 2 pruebas cortas, y el examen final, y sobre todo creo que el final, no sé si todavía si los exámenes cortos, porque como están las cosas, quién sabe si estaremos para regresar, pero muy posiblemente ya el examen final, sí lo hagamos ya en vivo y a todo color, ¿verdad? Y si estamos apenas en las primeras de tanteo, como dicen, con programación, la cosa se va a poner cada vez más interesante. Pero si ustedes practican y si ustedes mantienen el hábito, yo les digo que ustedes deben de practicar. Programación se debe practicar por lo menos 1 hora todos los días, claro que les digo, todos los días. Ustedes deberían de repetir 1 hora todos estos mismos ejercicios que hicimos, por más básicos y sencillos que a ustedes les parezcan, porque en realidad pues lo que hicimos hoy es algo relativamente sencillo y básico, pero es la única forma, jóvenes, porque si no se van a ver en serios problemas, ¿verdad? Entonces,